Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Centro Pixels. En este video tutorial vamos a empezar con el tema de la anatomía humana del cuerpo, que nos ha quedado pendiente, y para ello vamos a comenzar con la anatomía del esqueleto, que es fundamental para comprender cómo funciona el cuerpo humano. Para ello vamos a empezar para hablar de algo muy simple, pero que es muy útil. Cuando dibujamos cuerpos humanos y los dibujamos de perfil, uno de los fallos más típicos en los amateurs consiste en colocar a los personajes con la línea de la plomada torcida. La línea de la plomada torcida. ¿Y qué es esto de la línea de la plomada? Digamos que es una línea imaginaria que se tira desde la séptima cervical, que está en esta parte, ¿vale? Estas son las vértebras cervicales de la columna vertebral, estas serían las vértebras dorsales y esta aquí ya sería la parte lumbar, esta parte de aquí. Entonces, desde la séptima vértebra cervical, nosotros ya podréis notar a simple vista, bueno, aquí ya hablaremos de la musculatura, pero en el trapecio aquí queda como un agujerito. Esto es el cuello visto desde atrás, esto sería la barbilla, esto sería el deltoide de su hombro. Aquí hay un agujerito y una protuberancia, esta es la séptima cervical. Bien, pues tiramos una línea y nos crea la línea de la plomada. Esta línea de la plomada, bueno, voy a mantener esta capa para que veáis por qué esto no está bien, ¿vale? Lo que nos tiene que crear es una especie de ritmo, ¿de acuerdo? Muy sencillo en el cuerpo humano que tiene que formar esta expresión corporal de pose. Como veis, el torso y las piernas no están rectos de perfil, o sea, esto no lo podemos resolver así. El cuello tiene una inclinación en este sentido, voy a marcarlo con flechas de ritmos. Aquí la curva dorsal nos crea este ritmo y toda la zona de la pierna funcionaría así, ¿de acuerdo? Haciendo este esquemita, 1, 2, 3 y con el cuello hacia adelante, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. De hecho, una imagen muy típica para describir esto, yo suelo decir que es, para los que son seguidores del mundo del anime, del manga, etcétera, es la pose de Kakashi, ¿no? El personaje de Naruto, visto desde arriba, que tiene exagerado este lenguaje corporal, ¿vale? Es, digamos, esa pose de pasota donde exagero este lenguaje para describir un poco, bueno, pues no sé, me pesa la tripa o paso de todo, en fin, lo que sea, ¿no? Estamos exagerando este lenguaje corporal. ¿Lo veis? Incluso con esta perspectiva vista ligeramente desde arriba, tenemos que entender estas formas de la columna vertebral, ¿vale? Esto es una plancha del suelo así, con esta perspectiva. Nuestro personaje está cogiendo este ritmo, ¿vale? Y esto se debe, como os decía, a que la columna vertebral, ¿de acuerdo? Voy a hacer aquí geomático, un cráneo más o menos, ¿vale? Ya hablaremos de la calavera. Pero bueno, pues desde la base del cráneo aquí hay un agujerito en la que se insertan las 7 vértebras cervicales, seguidas de las vértebras dorsales y hacen esta especie de S, ¿de acuerdo? Son, ¿vale? Estas 7 y esta es la séptima cervical, ¿vale? Seguidas de las dorsales y por último las lumbares. Entonces por eso es que el cuerpo humano coge, bueno, estoy exagerando, evidentemente no es tan prominente, pero bueno, es para que os situéis, ¿vale? Y eso nos va a dar un lenguaje corporal súper característico, súper característico. Tenemos que tenerlo en cuenta cuando dibujemos, ¿vale? Porque quizá muchas veces no vais a tener que dibujar toda una columna vertebral, o sea, no sé que estéis dibujando un esqueleto o algo similar, pero por ejemplo estoy dibujando ahora de espaldas a un personaje. Entender esto, ¿vale? Nos va a ayudar sobremanera a entender el lenguaje corporal y cómo funcionan las poses de nuestros personajes, por qué adquieren ciertos ritmos que al no estar presentes hacen que el cuerpo del personaje no funcione. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, este ritmo es clave. Y esto nos afecta a su vez con esto que comentábamos de la línea de la plomada, porque no me canso de ver concept arts de personajes posados en tres cuartos, que son clásicos, ¿vale? Voy a hacer un personaje posado sin tres cuartos, y de repente, ¿vale? Voy a intentar desplazar la línea de la plomada y lo vais a entender. Cuando yo hago un personaje, mejor o peor hecho, aquí esto es un esbozo muy chungo, ¿no? Esto debería más o menos por aquí, ¿vale? Lo estamos haciendo a toda leche para que veáis un poco lo que quiero decir. ¿Por qué esto no funciona? Fijaos, si yo tiro una línea de la plomada, se supone que para que el modelo parezca que está bien posado, tiene que situarse en la mitad de estas dos piernas. La línea de plomada debería acabar aquí, tirando desde la séptima cervical, y no está sucediendo. ¿Y eso qué sensación nos da? De que el personaje parece que se está cayendo.
¿vale? Entonces voy a coger este personaje, lo voy a colocar aquí y vamos a corregir esto y vais a ver cómo va a funcionar mucho mejor. Esa es la séptima cervical. Bueno, pues si yo lo tengo en cuenta y aprendiendo esto que os he dicho, voy a situar al personaje y voy a intentar que el ritmo este sí que funcione. Ahora vais a ver como la línea de la plomada sí está funcionando. Además estoy dando a entender este ritmo pac, pac, ¿vale? De manera exagerada. Ahora el personaje está bien posado y no va a parecer que se nos caiga. Así que cuando hagáis personajes de 3/4, este tema de las vértebras, ¿vale? Tenedlo en cuenta, ¿ok? Porque nos va a ayudar a situar el personaje de una manera mucho, mucho más clara. Por último, mencionaros que, bueno, esto no tiene que ver con el dibujo en sí mismo, pero sí, me explico. Una de las cosas que más tenéis que cuidar como dibujantes es la postura al dibujar. Dices, esto ya no es para vosotros crear mejores o peores personajes, es para que vuestra salud no se resienta. Cuando, bueno, dibujo una calavera enorme, es más pequeño esto en proporción, pero bueno. Cuando nosotros dibujamos, tenemos que tener cuidado de nuestra postura al dibujar. ¿Vale? Porque si acabamos dibujando encima de la mesa con una pose similar a esta, ¿veis? Esta tensión, no estar perfectamente sujeto, produce lesiones en la zona cervical y vais a acabar con dolores de cuello. De la misma manera, estar colocado de esta manera, que también es muy típico, bueno, es más típico cuando se juega a videojuegos, ¿vale? ¿No? Pues con las manos en el mando, esta curva, ¿la veis? Toda la parte dorsal queda al aire, solo hay puntos de sujeción aquí, en la parte cervical y tal. Entonces nos crea una tensión innecesaria, porque esto al no estar sujeto tenemos que tensar estos músculos y acabamos con contracturas en estas zonas, ¿vale? Dorsales. Esto nos va a producir contracturas cervicales y esto contracturas, ¿vale? Las contracturas es cuando un músculo, ¿vale? Se queda tan tenso que se vuelve ahí, que se hace una pelota, ¿no? Eso es de que está bueno, no lesionado, pero un amago ya de lesión, ¿vale? Entonces cuidaros la espalda. Tampoco es recomendable que crucéis vuestras piernas, ¿vale? Que alguien trabaje con las piernas así cruzadas, pues porque con el paso del tiempo la pierna sobre la que apoyamos todo el peso puede acabar de tanta presión, algún nervio puede acabar pinzado, podemos tener cualquier tipo de problemas derivados por eso, ¿eh? Desde lesiones en la fascia lata, es un músculo, bueno, en fin, un montón de cosas que nos pueden pasar, ¿vale? Entonces evitad apoyaros encima de la pierna, evitad tiraros encima del dibujo, colocaos la tablet de manera que os quede la espalda, ¿vale? En la pose correcta. Esto está bien, ¿eh? No nos montéis, tampoco dejéis la espalda al aire. Y por último, ¿vale? Otra de las posturas más típicas consiste en que nuestro brazo, de alguna manera, esté haciendo mayor esfuerzo del necesario para dibujar. Y nos obliga a hacer este gesto, ¿vale? Este gesto nos va a ocasionar contracturas en esta parte de aquí, ¿vale? En la parte del romboides, infraespinoso, etcétera. Entonces, cuidaos, por favor, también esta pose al dibujar. ¿Y por qué nos afecta esto? ¿Qué tiene que ver con los huesos? Pues porque, bueno, yo no soy médico, ¿vale? Ni muchísimo menos, pero unas bases, pues por propios problemas que yo ya tengo, y por eso aprovecho para decíroslo, si nos imaginamos que las vértebras, ¿vale? Son, yo siempre pongo esta comparación que me resulta muy gráfica y muy útil para mis alumnos, ¿vale? Entended que esto es como si fuera, ¿vale? Una vértebra, ¿vale? Una sucesión. En medio tienen como si fuera una galleta Oreo, ¿vale? ¿Os imagináis una galleta Oreo? Son galleta y pues la nata, ¿no? El azúcar ese entre aquí en medio. Si tú las aplastas con la mano, ¿qué sucede? ¡Blup! Esto sale hacia afuera, ¿vale? Se reduce en anchura y sale hacia afuera. Cuando esto sucede, cuando los discos intervertebrales empiezan a salir hacia afuera, se produce una protusión, ¿vale? Y cuando ya salen del todo, acaba siendo una hernia, ¿vale? Algunos de vosotros ya empezaréis a padecer protusiones o hernias, o protusiones, una hernia ya hay que operar. Entonces, esto se produce cuando hay una tensión excesiva y las vértebras se están comprimiendo. Entonces, en ejemplos de esos de poses, como os estoy diciendo, podéis acabar con protusiones. Las protusiones son complicadas, pero son un paso previo a una hernia. Entonces, por favor, cuidad de estas cosas. Yo insisto muchísimo, ¿vale? Para que os imaginéis el ejemplo, ¿vale? De la galleta Oreo aplastada y cómo se sale el disco hacia afuera, o sea, el líquido hacia afuera, ¿vale? Entonces, por mucho que a ti te operen y te quiten aquí un trozo del blanco, al final hemos perdido grosor, ¿vale? Vamos a tener siempre tendencias a que vuelva a haber problemas ahí. Por favor, cuidaros mucho estas poses, ¿vale? Dibujad bien, poneos las Cintiq o dibujos a una tableta buena para tener una postura
ergonómica. Por supuesto, se recomienda hacer estiramientos, ya hablaremos de eso en otro video tutorial, unos estiramientos que os pueden venir bien, levantarse cada hora, como cada hora o cada 2 horas, a daros un paseo, ¿vale? Cada hora es más recomendable, ¿vale? Para que no tengáis que ni tirar el cuello hacia abajo, ni dejar esto al aire, etcétera, ¿vale? Por vuestra salud hay que cuidarse. Así que nada, hemos aprendido un poco del posado y de las vértebras, cómo funcionan y la línea de acción a través de la séptima cervical, ¿vale? ¿Os acordáis? Y hemos aprendido también un poco de cómo trabajar y cómo no lesionarnos. Así que esperemos que todo esto os haya sido útil y nos veremos en próximos videotutoriales de anatomía en Centro Pixels. Ya sabéis, darle a like y compartir si os ha gustado y nos vemos pronto. Gracias a todos y un saludo.